Bienvenidos a Zurich, la joya suiza donde la historia, la cultura y la naturaleza convergen. Hoy recorreremos sus encantadoras calles, el majestuoso lago Zurich y el imponente Großmünster, un símbolo que define el alma de esta ciudad. Caminar por las calles de Zurich es como viajar en el tiempo, desde el casco antiguo con sus edificios medievales hasta sus estrechas callejuelas. Este es un destino que cautiva el corazón de quienes lo visitan, un lugar donde cada rincón te invita a descubrir y recordar. ¿Estás listo para vivir esta experiencia? Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Jenner Silva, por si todavía no me conoces. El día de hoy me encuentro en una de las ciudades más caras del mundo. Se trata de nada más y de nada menos que en Zurich, Suiza. Acabamos de llegar. Este es el país donde se crean los mejores relojes, los mejores chocolates. Bueno, vamos a descubrir este lugar. Solamente estamos en esta ciudad 6 horas, porque nuestro destino principal es Lucerna. Acabamos de llegar en bus desde la ciudad de Liubliana. Son más o menos 10 a 12 horas de trayecto. Hemos viajado por la noche. Acá son las 6 de la mañana. Así que no hemos dormido casi nada, pero vamos a intentar sobrevivir durante estas 6 horas y ver qué tan caro es este lugar. Por ahí comprar algunas cositas, pero lo más importante es visitar y saber qué cosas hacer en este pequeño tiempo que nos queda. Lo primero que vamos a hacer es dejar nuestro equipaje, ya que en esta estación, en la estación Zurich HB, hay lugares donde dejar el equipaje. Así que vamos a buscar ese lugar, dejamos el equipaje y comenzamos a recorrer la ciudad. Dicho sea de paso, la estación de Zurich HB es la estación más grande de aquí de Suiza, de aquí de Zurich específicamente. Así que sin más preámbulos, vamos a buscar ese lugar, dejar el equipaje y recorrer Zurich. Vamos para allá. Les presento un poco sobre la estación Zurich HB. De hecho, esta es la estación que vamos a tener que regresar para poder viajar a Lucerna. El viaje a Lucerna está programado para las 3:30 de la tarde. Así que solo tenemos 6 horas para conocer esta bonita ciudad. Yo creo que en 6 horas podríamos hacer bastantes cosas interesantes. Son las 6 de la mañana. Estamos dirigiéndonos al lugar donde se deja el equipaje. Sin embargo, acabo de darme cuenta de que por Google Maps ese lugar abre a las 7:30 de la mañana. Yo pensé que era 24 horas. Pero bueno, vamos a llegar y vamos a ver si es que es así o no. Esperemos que no, para poder ganar un poquito más de tiempo. La estación de Zurich fue inaugurada en 1847 y es una de las más antiguas de Suiza. Hoy en día es una de las estaciones más transitadas de Europa y lo mejor es que bajo la estación hay una pequeña ciudad con tiendas y restaurantes. Esta estación central de Zurich, también conocida como Zurich Hauptbahnhof, no solo es el centro neurálgico del transporte en la ciudad, sino también el lugar ideal para poder dejar nuestras maletas. Ya estamos en el ingreso principal de la estación Zurich HB. Todavía es temprano, son 6:30 de la mañana. Queremos dejar la maleta y estamos buscando el lugar donde dejar. Como les había comentado, indica que abre a las 7:30 de la mañana. Esperemos que no sea así. Vamos a ver si es que podemos buscar algún lugarcito para poder dejar la maleta. Bueno, ahí está la señal, indica que es abajo, así que vamos a bajar y ver si está abierto el lugar. Supongo que esa es la señal de guardar el equipaje. Bueno, ya vi dónde dejar el equipaje. Estos son los lugares para dejar el equipaje. Como verán, son casillas que se tiene que pagar aquí. Vamos a ponerlo en inglés ya que no hay francés. Aquí están los precios. Por ejemplo, el tamaño S cuesta 5 francos. M7, L9, XL y XXL parece que no hay espacio, así que yo creo que mi maleta va a entrar en una L. Sí, puede ser una L. Las dos podrían entrar en una L, podría, pero vamos a ver si es que no, aunque en una S entra fácilmente.
En una L, vamos a ver si es que entra, vamos a ver si cabe. Bueno, ahí están las cosas que voy a dejar. Según lo que dice esto, tengo que colocarlo en uno de los casilleros del número 12. Ese es el número 12, lo voy a dejar en el 12-11. Tengo que presionar para que se cierre. Ahí ya se cerró. Ahora proceder con el pago. Voy a proceder con el pago. Ya se hizo el pago. Esperemos a que me imprima el código. Ya está imprimiendo ya. Perfecto, muy fácil. Y me costó, es la 12-11, me costó 5 francos. Con eso ya podemos pasear tranquilamente. Ya dejamos la maleta, estamos con una pequeña mochila para poder aligerar, y ahí tengo un poquito de comida también porque he venido preparado para no consumir tanto aquí en Zurich. Así que ya con todo eso vamos a explorar la ciudad. Acompáñenme. Aquí en Zurich vas a encontrar distintas fuentes de este tipo para el consumo de agua. Es totalmente saludable consumir el agua. Y bueno, yo que traigo mi botellita de agua, voy a aprovechar también para recargar y tener lo suficiente para la caminata del día de hoy. Acá también hay miles de bicicletas. Bueno, estamos cerca de la estación de Zurich, y eso de que hay otro lugar donde es estacionamiento exclusivo de bicicletas. Aquí todo el mundo parece movilizarse en bicicleta, y bueno, está muy bien. Ese es otro dato por si es que vienes aquí a Zurich y quieres montar bicicleta, pues parece que hay facilidades, hay ciclovías. Es una ciudad moderna, así que es lógico que vas a encontrar todas esas facilidades. Mientras que caminamos hacia el destino, hacia el primer destino, voy a contarles un poquito sobre Suiza. Pues en Suiza la moneda principal es el franco suizo. Sin embargo, el euro es aceptado en algunos de los lugares, en algunos de los comercios aquí. La bandera de Suiza es una de las más conocidas. ¿Quién no la conoce? Totalmente roja y una cruz blanca en el centro. La cruz blanca es el símbolo de la protección. Son 4 los idiomas oficiales aquí en Suiza. El más hablado es el alemán, luego sigue el francés, después el italiano y por último, pero no menos importante, es el romanche, que ocupa el 1% de la población que habla este tipo de idioma. La capital de Suiza no es Zurich ni Ginebra, su capital es Berna y es patrimonio cultural por la UNESCO y muy reconocida por su casco antiguo medieval. El clima es bastante marcado. En verano se siente con fuerza el sol, en invierno cae la nieve. Ahora estamos en otoño, ya se siente un poquito el frío y ya estamos con casaca. Este video está siendo grabado a inicios de septiembre, por si es que quieres venir aquí. Inicios de septiembre ya tienes que alistar ropa abrigadora. El sistema de transporte aquí en Suiza, el sistema de transporte es uno de los más eficaces y puntuales. Tienen tanto autobuses, tranvías, trenes, etc. Una de las cosas muy ventajosas es que cuenta con un Travel Pass. El Travel Pass lo puedes adquirir desde 3 días, que te da acceso infinito a cualquier sistema de transporte. Eso sí es un poquito más caro, pero si es que le sacas provecho puedes ahorrarte muchos francos suizos. En cuanto a la salud, Suiza es uno de los países que tiene un buen sistema de salud. Estamos hablando de un país de primer mundo. Eso sí, el costo del seguro es bastante alto, pero para ustedes los turistas, si es que quieren tener la seguridad de que no les pase absolutamente nada en este lugar, pues necesitas adquirir un seguro, ya dependiendo de tu compañía, para que te sientas totalmente en paz. Este seguro va a depender mucho de la cobertura, pero sí es necesario tener y caminar por aquí totalmente seguro, y si es que te llegase a pasar algo, pues cuentas con los mejores médicos aquí en Suiza. Y en cuanto a la seguridad, pues aquí estamos en un país con una baja tasa de criminalidad. Es un país muy seguro y sobre todo puedes caminar tranquilamente sin que te pase absolutamente nada. Son muy pocas las noticias que se ven que algo sucede aquí en Zurich, que algo sucede aquí en Suiza, así que consideramos que este es uno de los países más seguros del mundo. Como podrán observar, estamos
a tempranas horas del día. Entonces eso nos da la libertad para poder explorar también las calles. Si bien es cierto, los comercios aún siguen cerrados, están viniendo personas de abastecimiento y todo ese tipo de cosas, pues de alguna manera nos da la libertad de poder movilizarnos e ir por cualquier lado. Aquí tenemos otra de las fuentes que les hablaba, es totalmente consumible y bueno, miles de tiendas y comercios que ya me imagino yo los precios que podrían tener. Miren, por ejemplo, estos calzados. Acá tenemos una lista de precios que parte desde los 69 francos suizos. Yo no sé qué cosa estará. Creo que es el Schuhorn. No sé qué será Schuhorn. Pero una correa de 170 francos suizos. Wow, bastante. Y hablando de Suiza, no podemos tampoco dejar de hablar de los relojes suizos. Aquí podemos ver relojes de distintos tipos para poder decorar la casa. Por ejemplo, este reloj negrito cuesta 219 francos suizos. Si quieres algo ya más clásico, más de diseño, por ejemplo la de aquí, la que está con una niña, parece Heidi, y una ovejita, 270 francos. Y así puedes encontrar otro tipo de relojes como estas de acá, los clásicos, a 360 francos suizos. Gente todavía, porque como les comenté es temprano, yo voy a aprovechar en comer uno de los sándwiches que me he preparado en mi viaje antes de llegar acá. Atrás mío se encuentra la iglesia de San Pedro, así que he conseguido una banquita donde poder apreciar este magnífico reloj, esta magnífica torre, disfrutando de mi sanguchito, que es una de las cosas que puedes hacer para que te ahorres al menos el desayuno. Así que pausa para comer un poquito. Ya sabes que si es que te gusta este video, por favor no olvides darle me gusta, comentar y compartirlo. Te agradecería muchísimo también que te puedas suscribir a mi canal para mostrarte videos de este tipo, cómo sobrevivir en alguna ciudad cara, videos de cualquier destino turístico del mundo. Gracias por seguir viendo este video, quédate hasta el final que está muy interesante. Por si no les comenté, nosotros estamos en el casco antiguo de Zúrich. Este casco antiguo se encuentra en Altstadt. Aquí es donde la historia cobra vida. Puedes caminar por estas calles adoquinadas y sentirte como si estuvieses en otro tiempo. Es un lugar emblemático ya que podemos encontrar distintas iglesias. Una de ellas es la iglesia de Grossmünster, uno de los símbolos de la reforma protestante aquí en Suiza. Según la leyenda, el Grossmünster fue fundado por Carlomagno después de que su caballo cayera de rodillas en el lugar donde estaban enterrados los santos Félix y Régula, los patronos de Zúrich. Detrás mío se encuentra una de las catedrales más emblemáticas de aquí de Zúrich. Se trata de nada menos que la catedral de Grossmünster. Está muy bella. Vamos a caminar para poder conocer un poquito más de esta catedral. Esta catedral la encuentras fácilmente cruzando el lago de Zúrich, que por cierto está muy bonito. Ahí vemos a un patito que ya está nadando a plenas horas de la mañana. Todavía los yates, los botecitos están cubiertos porque todavía no salen. Sin embargo, no solamente tenemos un puente, sino más allá tenemos otros puentes para poder atravesar el lago. Y miren lo maravilloso que se ve el cielo. Estamos recién a horas de la mañana y podemos apreciar la catedral de Grossmünster. Muy bella, muy grande, muy impactante más que todo. Y hay poca gente. Tenemos el agrado de poder ver esta maravilla con poca gente, porque yo me imagino que más tarde todo esto se va a llenar de turistas, de gente que va y viene. Así que aprovechemos la mañana. Que verdaderamente destaca y que hace este lugar único es la combinación de toda esta infraestructura, lo medieval que podemos encontrar aquí detrás mío en el casco antiguo, combinado también con la naturaleza, este lago imponente, el lago de Zúrich, que atraviesa muchas ciudades, muchos cantones. Bueno, el lado moderno que lo podemos ver atrás mío, muy al fondo, que es también la zona muy importante de aquí de la ciudad.
Bueno, al parecer la iglesia está en plena reforma. Yo no sé por qué tantas iglesias, siempre las más importantes, siempre se encuentran en reforma. Nunca he visto una iglesia que esté al 100% ya hecha. Me imagino que esa es la intención, ¿no? Terminar, hacerlo magnífico y poder visitarlo. Esto da símbolo a que tengo que volver a Zurich para apreciar la maravillosa infraestructura nuevamente de la catedral de Grossmünster. Miren, aquí en esta tienda podemos apreciar bastantes objetos de antigüedad muy cerca a la iglesia de Grossmünster. Se ve muy bonito, pero yo me imagino cuánto costará todo esto. Yo creo que sí debe estar carito. A ver, veamos los calzados. Aquí básicamente estos calzados son para damas. Uno clásico de toda la vida, color blanco, 229 francos, de la marca Movit, algo así. Móvils. No conozco esa marca, pero ya les estoy mandando una referencia de cuánto es el precio, ¿no? Otra zapatilla, 229 francos suizos. Y podemos encontrar ya algo más cómodo, como esta zapatilla a 179 francos suizos. Ustedes díganme, si es que encuentran una zapatilla de este tipo en su país, ¿cuánto pagarían? ¿Pagarían 179 francos suizos? ¿Lo vale? ¿Vale la pena? ¿O cuántas zapatillas me compraría con 179 francos suizos? Que equivale más o menos a $200, $220 este parcito. Otro dato curioso es que aquí en Zurich puedes encontrar helado dulce, y me refiero al chocolate, a la leche con chocolate. Un detalle interesante que me había olvidado de comentarles. Hace un momento en la iglesia de San Pedro, donde tomé desayuno, pues ese reloj tan grande, tan majestuoso, tiene la esfera del reloj más grande de Europa, con un diámetro de 8.7 metros. Ese es otro dato curioso. Acabamos de estar en otra fuente, y fuentes como estas también. Hay más de 1200 fuentes aquí en la ciudad de Zurich. Así que puedes encontrar distintas fuentes para poder cargarte de agüita, para poder seguir caminando y explorar la ciudad. Y ya vemos cómo va cambiando el clima. Ya son casi las 8 de la mañana y el sol va a aparecer. Esperemos que el clima esté bastante bueno para poder apreciar más de esta linda ciudad. Ya vamos viendo cómo el comercio va abriendo, y lo primero que nos encontramos es con un comercio de frutas y verduras. A ver, para que tengan una idea más o menos, el pepino cuesta 8.9 francos suizos el kilogramo. Tenemos acá tomate recién extraído del lugar, 6.9 francos suizos. Y si quieres comerte una uvita, pues acá tienes las uvas a 11.90 francos suizos o a 10.50 el de color verde. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esos precios van acorde a su economía? Un datito más, una naranjita. Las naranjas cuestan 5.90 francos suizos. Y si tienes mucha sed y quieres nutrirte con una sandía, a 3.90 francos suizos el kilogramo, te llevas un kilo de sandía. Aquí en Zurich, esos son los precios, amigos. Manzanita, 8.9 y 5.50 y 5.90 el kilo. Manzana fresca del día. Recordemos de que actualmente, a septiembre del 2024, cada franco suizo equivale aproximadamente a 1.08 euros o 1.17 dólares. Así que los precios de las frutas, hagan la conversión y más o menos saquen su línea de cuánto cuesta cada kilo. Me parece personalmente bastante caro. Yo que vengo de Perú, la fruta es muy barata, puedes conseguirlo efectivamente a distintos precios, pero aquí en este país, difícil comer fruta. Así como esos precios, vamos a ir averiguando distintos otros precios. Lo bueno, sigo recalcando, es que el agua es totalmente gratis. Puedes llenarte de agua ilimitadamente con las fuentes que hay aquí.
más de 1200 fuentes. Vamos a ver cuánto cuesta comer, almorzar en un restaurante. Lógicamente no voy a entrar, voy a ver el menú desde afuera y vamos a tener una idea de cuánto cuesta almorzar aquí en Zurich. De momento yo no voy gastando absolutamente nada porque he preparado mi sándwich antes de venir. Es temprano, estoy lleno. Vamos a ver si más adelante me compro algo y vamos a ver cuánto me sale. Lo único que he gastado son los 5 euros, mejor dicho, los 5 francos suizos del guardaequipaje. Nada más. Vamos a ver en estas 6-7 horas que me quedo aquí en Zurich cuánto es lo que voy a gastar en total. Sigamos con el recorrido. Bueno, justo nos acabamos de cruzar con un comercio que vende, podría decirse, comida rápida, tipo hamburguesa, pizza, y podemos apreciar los precios desde aquí, desde lejitos nada más. A ver, ustedes si es que pueden ver, pero si es que no les digo, más o menos una hamburguesa cuesta 10.50 francos suizos. Si quieres meterle quesito, 12.50. Una Coca-Cola te cuesta 4.50 francos suizos. Y si quieres algo más contundente, digamos en un platito, tus carnecitas con tus papas fritas y tu ensalada, te cuesta 21.5 francos suizos. ¿Barato o no? Aprovechando los restaurantes que todavía están cerrados, podemos ver la carta aquí de un restaurante que se llama Trattoria Sempre. Por ejemplo, una ensalada panzanella, que viene con tomate, pancito, me imagino que pecorino es pepino, te cuesta 13 francos suizos. Si quieres una pasta, un gnocchi o un gnocchi al tartufo, 19 francos suizos. Ya si quieres meterle un poco más de proteína y quieres comerte una carne, un costolete di agnello te cuesta 22 francos suizos. Y para acompañar una copita de vino puedes comprarlo tan solo desde 8 francos suizos. Quería acercarme a una barbería para poder averiguar, preguntar el corte de cabello, el corte de pelo, pero todavía sigue cerrado. Vamos a ver si es que encuentro una barbería para que tengan una idea de cuánto es lo que cuesta cortarse el cabello aquí en Zurich. Ya habíamos pasado por aquí, pero no le hemos dado el tiempo necesario para apreciar. Con ustedes, el lago de Zurich. El lago de Zurich se ve magníficamente espectacular. Es un lugar donde podemos relajarnos, podemos caminar, atravesar tanto de un lado hacia otro o caminar en paralelo para continuar la corriente del agua. Y lo mejor de todo es gratis, totalmente gratis, y tienes unas vistas espectaculares. Así que vamos a dedicarnos un tiempo para poder caminar por acá por el lago y relajarnos un poquito para continuar con nuestro siguiente punto. Acompáñenme. Bueno, vamos a explorar. No sé si este es el camino correcto, pero estamos muy cerca a este precioso lago. Miren ustedes la maravilla de vista que se ve, y lo mejor de todo es que ya el sol está comenzando a levantarse. Se está sintiendo ya el cambio de clima. Estábamos de frío por la mañana, pero ahorita ya está mucho mejor. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Vamos a ver cómo los comercios comienzan a abrir y cómo la gente comienza a salir también. Así que vamos para allá. Este lago es uno de los lugares en el que muchos de los ciudadanos, muchas de las personas vienen aquí a relajarse, a buscar un poco de paz, de calma, como ese chico que está ahí, que simplemente está sentado comiendo algo, se están acercando los patitos y se está relajando totalmente. Es eso lo que quiero hacer, relajarme un rato y disfrutar de este paisaje tan bello, tan natural, tan hermoso que tiene esta ciudad. Y miren, no podemos admirar tanto que las mismas personas que trabajan aquí se atreven a tomar foto teniéndolo todos los días. Este chico acaba de tomarle una foto a este paisaje tan bello porque lógicamente tiene la fortuna, tiene la dicha de poder apreciar este lugar cada mañana. Y estamos hablando de una persona que viene aquí a limpiar todos los días este lugar y tiene la dicha de que todos los días pueda observar este paisaje tan bello. Miren cómo toma una foto a este lugar tan magnífico frente a las montañas, frente al lago de Zurich y frente a esta iglesia magnífica. Es una combinación tanto de emociones, de naturaleza y algo maravilloso que podemos encontrar aquí. El lago de Zurich ha sido un punto de referencia desde la Edad de Piedra, con asentamientos humanos a lo largo de sus orillas. Hoy en día es un lugar popular para nadar, pasear en bote o simplemente relajarse.
admirar toda esta naturaleza hace de que en realidad todo el viaje que hemos hecho, las 12 horas que hemos estado prácticamente en el bus, que por cierto los buses aquí europeos son bastante incómodos, no tienen esa reclinación como normalmente uno está acostumbrado. Al menos en mi país tenemos los famosos buses cama que se extienden totalmente. Aquí pues ya de por sí hemos pasado mala noche, pero al ver todo esto hace de que eso pase a segundo plano y poder admirar toda esta belleza natural y estar en uno de los países que tiene eso, naturaleza por todos lados, en todos sus cantones. Para empezar, ¿quién no conoce los Alpes suizos? Los Alpes suizos, una maravilla de naturaleza. Esperemos poder visitarlo, así que hay sorpresas todavía más adelante en esta serie de Suiza para que puedas admirar junto conmigo toda esta belleza, toda esta magnitud. Ya me he puesto los lentes de sol porque definitivamente los ojos los tengo bastante jodidos por toda la mala noche, y bueno, lo importante es que ya salió un poco el solcito también y vamos a seguir admirando de esta hermosa ciudad y de este hermoso lago. Ya tenemos otra vista, otra perspectiva del lago de Zúrich, y esta vez ya no vemos las casas de estilo medieval, sino los pequeños chalets, las pequeñas casas, o por qué no también los edificios que están muy al fondo. Aquí vamos a acercarnos al muelle para poder tomarnos unas fotos. Ya podemos ver que algunos barcos están en operación y de hecho ya podemos ver más gente, lógicamente turistas que vienen a tomar fotos de esta magnífica vista. Ya me encuentro en los puertos donde salen los barcos para poder cruzar el lago o visitar el lago, tratar de pasear por alrededores. Ya veo un par de turistas que están ahí haciendo su fila para ingresar y me imagino que debe ser muy bonito. No sé cuánto cueste, no sé si lo haremos, pero les voy a mostrar la vista de este lugar. Miren lo bello que es todo este lugar. Hay una persona ahí practicando un poco de kayak y la verdad, las cámaras no dan ni el 20% de lo hermoso y de lo lindo que es este lugar. Si es que quieren venir a visitar este lugar, les invito a que puedan recorrer estos lugares, esta ciudad. Y si es que no, te invito a que sigas viendo este contenido y que pueda compartirte todo lo que grabo, todo lo que enseño, para que lo tengas ahí frente a tu televisor, frente a tu teléfono, y puedas al menos conectarte conmigo para poder ver todas las ciudades, todos los paisajes bellos que ofrece el mundo, y hoy nos está ofreciendo Zúrich, Suiza. Curiosamente, mientras que estoy disfrutando de mi pancito y viendo acá este maravilloso lago, se acercó un chico a dejarme estos chocolates y se fue. Supongo que es un tipo de venta, ¿no? Me dijo, esto es para ti, te lo dejo. Yo creo que está por ahí dando su vuelta, así que no lo voy a tocar. Voy a esperar a terminar mi sándwich y cuando termine voy a dejar esto en el banco, porque es lógico que nadie te da las cosas regaladas, así que algo debe suceder. Si es que te ha sucedido algo similar en Zúrich, por favor coméntame para saber si es que en verdad me está dejando esto como regalo o es que está buscando una pequeña propina. Yo creo que está buscando una pequeña propina. Bueno, el clima, pensé que iba a salir el sol, pero se está nublando y está lloviendo. Ese barquito, para los que quieren hacer el tour, hay de dos tipos, el pequeño y el grande, por así decirlo, ¿no? El Short Lake y el Mini Lake, que ambos tienen una duración de 1 hora, el corto, y 1 hora y media, el un poquito más que el corto. Y los precios son de 7 francos suizos el Mini Lake, 9.20 francos suizos el Short Lake. Ahí está la información por si desean. Y bueno, te dan un mapa también para que puedas ver todos los destinos que va en el lago. Son distintos puntos, es interesante, pero no lo vamos a hacer porque estamos en modo ahorro. Bueno, después de haber ya descansado un poco, vamos a recorrer más de las calles de acá de Zúrich. Está lloviendo, hace un poquito de frío, nuevamente el viento acaba de salir, pero eso no va a ser impedimento para mostrarles los lugares que podemos visitar. De hecho, actualmente me encuentro en una de las calles más comerciales y más exclusivas, porque acá te encuentras con las distintas marcas de prestigio. Estamos acá frente a Versace, luego viene Tiffany & Co y otras marcas más de renombre que la verdad debe ser bastante carito acá el precio
de los productos. Esta es la calle donde se reúnen todas las marcas y bueno, marcas que la verdad ni siquiera conozco, pero sé que cuestan mucho dinero. Tenemos Philips, Vertes, wow, una infinidad de marcas. Probablemente ustedes que son conocedores de estas marcas conocen, saben un poco más, pero yo conozco algunos de ellos, no todos. De hecho, los más conocidos, que son marcas italianas, allá por ejemplo, y francesas, ¿no? Dior, Saint Laurent, muchas marcas de renombre, de prestigio. Vamos a ver si es que encontramos una marca que se... Oh, wow, ahí está también Rolex. Ahí está la marca Rolex. Y acá podemos apreciar los relojes Tissot, muy bonitos, muy elegantes. Que dicho sea de paso, esta marca de relojes son relojes suizos. Entonces estamos hablando de marcas, en su gran mayoría también suizas. Y bueno, definitivamente los relojes que más resalta, hechos acá, hechos en Suiza, muy lindos. Bueno, acá ya tenemos este conjuntito. La chompita cuesta 3.730 francos suizos. El pullover 1.860. El pantalón 2.840. Wow, carito. Lord Piana, así se llama la marca, Lord Piana. Estamos hablando de marcas de prestigio, marcas de renombre, marcas caras, pero veamos a ver si es que en un supermercado cotidiano del día a día de las personas que hacen sus compras, ¿cuánto cuesta aquí? De hecho, tengo que ir porque necesito comprar algo de alimento, así que vamos a averiguar y ver cuánto cuesta productos cotidianos como arroz, como papa, frutas, verduras, algunas que otras cositas más como lácteos, leche, etc. Acompáñenme a un supermercado para poder ver estos precios y si es que están acorde, están caros o de repente, quién sabe, nos damos la sorpresa y está muy barato. No lo creo, pero bueno, vale la pena soñar. Así que vamos para allá. Bueno, ya llegamos al centro comercial y lo primero que vamos a hacer es entrar al baño, pero acá hasta el baño te cobran. Está $1,50, así que tocará pagar para ingresar. Uy, mierda. Agarra mi moneda, pe. Para ver los precios de los alimentos vamos a entrar a la famosa cadena de tiendas Coop que puedes encontrar en distintos lugares de Zurich. Empezando por los vegetales. Bueno, acá vemos que la lechuga cuesta 2.70 francos suizos. El pepino está a 2.40, un poco más barato que el mercado que habíamos ido, efectivamente, pero eso no quita que siga siendo caro, particularmente en relación a Latinoamérica. El tomate cuesta 5.20 francos suizos y así las distintas verduras con sus precios. Por ejemplo, esto parece que fuese papa. Bueno, parece que fuese papa. 3.40 francos suizos el kilo. Y las frutas, a ver cuánto están las frutas. Por ejemplo, esta manzana cuesta 5.60 francos suizos el kilo. Si quieres llevarte uvita para ir caminando en el camino, para ir comiendo en el camino, 3.85 francos suizos. Acá está de oferta. Me imagino que el que tienen el cartoncito, la publicidad en color amarillo, está con 20% de descuento. La uva, 3.90 francos suizos. Justo acabamos de encontrar avocado, o nosotros le llamamos palta. Está 1.95. ¿Kilo qué? Me parece que el kilo está a 1.95. Y acá te indica el país de procedencia, en este caso de Perú. Así como el limón, que viene, me imagino, de España. O este mango, que se ve bastante apetecible, 1.80, viene de Brasil. Y los plátanos cuestan 3.20 el kilogramo. Acá 1.95 cada uno. Lo que dice Stuck es cada uno. Acá lo que dice kilogramo es por kilogramo. Así que una sola paltita, 1.95. Un poquito caro, ¿ah?
igual que el limón 0.55 francos suizos, una unidad. Si quieres tener pizza precocida, acá también encuentras desde 7,50, hay de 6,95 también, pizza margarita, salame, para poder ponerlo en el horno y calentarlo. Por ejemplo, este tricolore, 7,50 francos suizos. Para aquellos que en su país, al menos en el mío, cuesta el agua Evian muy caro, aquí el agua Evian es mucho más barato. Definitivamente consumir agua aquí sería un poco ilógico porque tenemos bastantes fuentes de agua, pero eso se lo dejo al criterio de cada uno. Tenemos también San Pellegrino, que está 1.15, y otro tipo de aguas que ya tienen como sabor, ¿no? Sabor a naranja, sabor a limón, sabor a pepino, desde los 2.50 francos suizos. Y la Coca-Cola aquí te cuesta una botella de aproximadamente 1 litro en 1.90 francos suizos. Para los amantes de la cerveza, hay cervezas a 10.35. Acá hay una de 1.80, Birra Moretti. Bueno, la cerveza es de 10.35, me imagino que es el pack de varias latas. Igual con la Heineken, por ejemplo, estas de acá están 1.95. Bueno, suele ser un poquito más barato, ¿no? Estas Feldscholzen 1.65. Algo que me ha sorprendido también son los energizantes. Los energizantes cuestan, me parece que 1 franco suizo. Al menos parece que está en oferta. Así que voy a llevarme un energizante porque ya estoy un poco derrotado y la caminata del día de hoy es bastante larga. Bueno, aquí están los atunes y acabo de encontrar una oferta de 3.70 francos suizos, este atún que es de 370 gramos, o sea, es bastante grande, suficiente, bastante proteína. Por si es que quieres ahorrar, yo creo que sería la compra ideal. Yo, por ejemplo, estoy comprando 2 atunes grandes, tortilla para poder envolver el atún y bueno, proteína también para poder llegar al nivel de proteína. Y un Monster, me voy a tomar este Monster que lo vi en €1, esperemos que esté así. Y es de sabor a mango, nunca lo he probado, así que probemos. Y aquí hay miles de atunes también, que bueno, es una buena alternativa. Por cierto, la tortilla me costó 2 francos suizos. Puedes elegir entre integral o la normal. Y hay de más precio, pero bueno, estamos buscando lo más cómodo. Papel higiénico, miren, por ejemplo, este rollo de papel higiénico que viene en 9 rollos te cuesta 11,20 francos suizos. Y si quieres de menos rollos, por ejemplo, esta de 6 rollos te cuesta 5.95 francos suizos. ¿Qué les parece el precio? ¿Está acorde a su país o está definitivamente bastante exagerado? Tenemos este tipo de papel higiénico que nosotros pues ya no lo usamos en mi país porque es medio un color marroncito. 5.35 francos suizos. Estos eran los papeles antiguos y baratos que había en mi país y acá todavía lo siguen vendiendo. Me imagino que algo tendrá. Es que es reciclado, por esa misma razón, es papel reciclado. Y tenemos este de acá de 12 rollos a 8.60 francos suizos. Si quieres un paquete grande, puede costar mucho más barato. Miren, por ejemplo, este de 20 rollos en 5.95 francos suizos, que viene a ser más o menos unos $7 aproximadamente. Para aquellos amantes de los jugos, pues tenemos jugo de naranja a 3.15 francos suizos, los famosos jugos en este envase, que son envases de Tetra Pak, yo lo llamo así, 1.70, y si quieres juguito de manzana, 1.30 francos suizos. Hasta el momento, ¿cómo ven los precios? ¿Ven atractivo? ¿Lo ven alto? ¿Lo ven caro? Ustedes díganme, coloquen ahí en los comentarios. Y tenemos la sección de comida ya preparada. En su gran mayoría está 9.50, desde 9.50 francos suizos. Tenemos papas fritas con hamburguesa, lasaña. Por ejemplo, esta lasaña está 9.95. Y si quieres algo más, digamos, contundente, puedes llevarte estos pollitos a la barbecue, medio kilo, 6.30 francos suizos. Ya hicimos las compritas, estoy aquí con mi Monster, a ver si es que recobro energías. Y me encuentro, ¿podría decirse río? Sí, efectivamente es un río, muy bonito, que está muy cerca al supermercado que fuimos a comprar las cositas. Hemos comprado, bueno, particularmente yo me compré atún, compré tortilla, este Monster y 2 proteínas. Vamos a ver si... me salió todo eso, me salió 15 francos suizos. Yo creo que vale la pena, un precio relativamente baratos para el lugar donde estoy. Recuerden que es Zúrich.
las cosas aquí están caras y hay que saber más o menos qué consumir, sobre todo si es que necesitas una buena alimentación. Yo creo que inteligentemente se ha comprado bien atún, proteína, tortilla para poder complementarlo, así que valió la pena. Y el Monster, que esto me va a reanimar. Bueno chicos, ya tengo mi alimento, me voy al lago a consumir y a almorzar porque ya dentro de pronto sale mi tren hacia el destino que voy a estar, que va a ser muy bueno y voy a documentarlo para poder enseñarles. Les recomiendo este lugar, Coop, es la cadena de supermercados, muy económico, puedes encontrar precios muy buenos. Si tu intención es venir a Zurich, definitivamente tienes que ahorrar. Barato, barato no es, así que toca juntar su platita y venir, pero es bonito, puedes disfrutar de estos paisajes maravillosos y de la naturaleza. Así que voy al lago a comer mi atún, mi pancito, bueno, mi tortilla, a esperar un rato a que el próximo tren salga. Ya es mediodía, así que nos vemos en el lago. Como verán, ahora ya hay un poquito más de gente, más turistas, la gente se está tomando fotos, videos, porque ya son las 12:30 y los comercios ya abrieron. Así que vamos a darle una miradita más a este lugar, que está lloviendo, pero igual no deja de ser bastante simpático. Miren, acá acabamos de descubrir una nueva vista desde lo alto de aquí de la ciudad de Zurich. Allí se ve una de las iglesias, me parece que es la iglesia de San Pedro. Y hay otra vista por aquí. Vamos a seguir a los turistas porque ellos están con un guía. Y el guía sabe dónde están los lugares para tomar fotos. Miren qué belleza. Desde lo más alto de Zurich, aquí tenemos esta magnífica vista. Podemos ver por aquí también la iglesia de Großmünster, que está allá al fondo. Vamos un poquito más acá para poder apreciar. Así es, ahí está Großmünster y aquí está el lago de Zurich y la vista de este lugar muy bonito. Y esto, amigos, ha sido este pequeño recorrido por Zurich. Solamente hemos tenido 6 horas, casi 7 horas para poder recorrer la ciudad. Les he mostrado un poco de todo lo bonito que puedan encontrar aquí. De hecho, se necesita más días, más horas para visitar. Si es que es caro o no, pues particularmente yo pienso que sí. Es un país bastante caro, hay que tener buenos ahorros para poder visitar. Y eso, que solamente he estado pocas horas. Antes de que me vaya, desde aquí, desde la estación de tren de Zurich HB, y también este va a ser el final, quiero mostrarte algo importante que te va a ser bastante útil en tu viaje si es que vienes a Zurich. Frente a mí se encuentra la información de servicio turístico, aquí en plena estación de Zurich, en la entrada principal. Y esta información turística es muy valiosa, ya que puedes encontrar distintos folletos de distintos lugares que puedes visitar. Y todos estos folletos son totalmente gratis. Por ejemplo, tú tienes aquí este Zurich Card, que no es gratis, pero te enseña todas las bondades que tiene, desde 29 francos suizos. Y puedes agarrar cualquier folleto que desees, por ejemplo, como el mapa de la ciudad, distintas cosas también de aquí. Este lugar te va a dar mucha ayuda para que puedas visitar la ciudad, puedan orientarte. Y las señoritas agentes hablan español, hablan inglés, hablan alemán, hablan todos los idiomas. Y también puedes comprar pequeños recuerdos, pequeños souvenirs. Por si no sabías, también aquí en Zurich se encuentra el lugar de Heidi para que puedas visitar. Hay infinidades de tours, tú puedes agarrar un folleto y puedes ver todos los tours que existen aquí en Zurich y también en las demás ciudades de Suiza. Así que ese es un dato adicional para que puedas tenerlo en cuenta. Es un dato valioso y la verdad te va a orientar, te va a ayudar para que puedas tener un viaje bastante placentero. Ahora sí, chicos, me despido. Ya va a salir mi tren con el nuevo destino que ya pronto les mostraré. Mi nombre es Jenner Silva, por si todavía no me conocen. Por favor, si te ha gustado este video, dale me gusta, comenta y compártelo. Y también te agradecería mucho que te puedas suscribir a este canal. Suscríbete ahí en el botón de suscribir, activa la campanita para que las notificaciones te lleguen. Eso me daría mucha motivación para que puedan seguir viendo mis videos, para que pueda yo generar bastante contenido. Y quién sabe, de repente en algún momento ustedes también visiten estos lugares. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Bueno, aquí en la ciudad. Oye, ¿qué fue?
Bueno, también encontramos loquillos por acá, en esta ciudad.